De sangre y cenizas. Capítulo 19. Hawke se apresuró a llevarnos a Tawny y a mí de vuelta al interior del castillo, mientras Victor iba a hablar con el comandante. ¿Dónde diablos ha podido encontrar ese hombre una mano de demonio?, preguntó Tawny, con la piel de alrededor de su boca tensa, mientras caminábamos por delante del gran salón y por debajo de los estandartes. Puede que estuviera fuera de la Darve y se la cortara a uno de los que mataron anoche, contestó Hawke. Eso es. Tawny se llevó una mano al pecho. En realidad, no tengo palabras para eso. Yo tampoco, pero el apéndice debía de proceder de un maldito que se había convertido dentro de la Darve. Aunque eso me lo guardé para mí misma mientras nos cruzábamos con varios sirvientes. No puedo creer que dijera lo que ha dicho sobre los niños. Lo de los terceros y cuartos hijos e hijas, comenté. Yo tampoco, convino Tawny. Qué cosa más espantosa para decir. Esos niños, muchos de los cuales ya eran adultos, estaban en los templos, sirviendo a los dioses, aunque no estaba de acuerdo con que no pudieran hacerse excepciones, insinuar que los estaban robando, como para algún propósito malvado, era un escándalo. Solo hacían falta unas pocas palabras dichas en voz alta para que actuaran como una plaga contagiosa e infectaran la mente de una persona. No quería ni imaginar lo que los padres de esos niños debían de estar pensando ahora. No me sorprendería que más gente pensara lo mismo, comentó Hawke, y tanto mi cabeza como la de Tawny giraron al instante en su dirección. Caminaba a mi lado, solo un paso por detrás, levantó las cejas. Nadie ha vuelto a ver esos niños jamás. Los ven los sacerdotes y las sacerdotisas, y también los ascendidos, lo corrigió Tawny. Pero no sus familias. Los ojos de Hawke se posaron por las estatuas mientras nos dirigíamos hacia las escaleras. Tal vez si la gente pudiese ver a sus hijos de vez en cuando, este tipo de ideas podrían rebatirse con facilidad, aliviar los miedos. Lo que decía tenía cierto sentido, pero nadie debería hacer ese tipo de afirmaciones sin prueba, argumenté. Todo lo que consiguen es provocar una preocupación y un pánico innecesarios, un pánico que han creado los descendentes y que luego aprovecharán en su beneficio. Estoy de acuerdo. Hawke bajó la vista. Mira por dónde pisas. No querría que continuaras con tu nueva costumbre, princesa. Tropezar una vez no es una costumbre, espeté. Y si estás de acuerdo, ¿por qué dices que no te sorprendería que hubiese más gente que se sintiese del mismo modo? Porque estar de acuerdo no significa que no entienda por qué algunas personas creerían eso, contestó, y tuve que cerrar la boca. Si a los ascendidos les preocupa lo más mínimo que la gente se crea esas acusaciones, todo lo que tienen que hacer es permitir que esos niños sean vistos. No creo que eso pudiera interferir demasiado con su servidumbre a los dioses. No, yo tampoco lo creía. Eché una miradita a Tawny y vi cómo observaba Hawke mientras caminábamos por el pasillo del primer piso de camino a la parte más vieja del castillo. ¿Tú qué opinas?, le pregunté. Tawny parpadeó al mirarme. Creo que los dos están diciendo lo mismo. Una medio sonrisa se formó en la cara de Hawke, y yo no dije nada. Empezamos a subir las escaleras. Hawke se detuvo cerca de la puerta de Tawny. Si no te importa, necesito hablar con Penélope en privado un momento. Arqué las cejas detrás del velo mientras Tawny nos lanzaba una mirada poco disimulada a uno y otro, y las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. En cualquier caso, esperó a que yo le dijera si estaba bien o no. Está bien, le dije. Tawny asintió y abrió su puerta. Se detuvo el tiempo suficiente para decir: si me necesitas, llámame. Hizo una pausa, princesa. Emití un gemido. Hawke se rió entre dientes. De verdad que me gusta. Estoy segura de que le encantaría oírlo. ¿A ti te encantaría oír que de verdad me gustas?, me preguntó. Mi corazón dio un respingo, pero hice caso omiso de ese estúpido órgano.
¿Te pondrías triste si dijera que no? Me sentiría devastado. Solté una carcajada desdeñosa. Seguro que sí. Llegamos a mi puerta. ¿De qué querías hablar? Hizo un gesto hacia la habitación, así que supuse que fuese lo que fuera lo que tenía que decirme, no quería que nadie lo oyera. Hice ademán de abrir la puerta. Debería entrar yo primero, princesa. Pasó por delante de mí sin despeinarse. ¿Por qué?, pregunté, frunciendo el ceño en dirección a su espalda. ¿Crees que podría haber alguien esperándome? Si el señor oscuro vino por ti una vez, vendrá por ti de nuevo. Un escalofrío bailó por mi columna mientras Hawk entraba en la habitación. Habían dejado 2 lámparas de aceite encendidas al lado de la puerta y la cama, y habían añadido leña a la chimenea, por lo que la habitación estaba envuelta en un suave y cálido resplandor. No miré la cama demasiado tiempo, lo cual hizo que de algún modo acabara contemplando la ancha espalda de Hawk mientras él registraba la habitación. Las puntas de su pelo rozaban contra el cuello de su túnica, y los mechones parecían tan suaves. No los había tocado aquella noche en la Perla Roja, pero ahora deseaba haberlo hecho. Necesitaba ayuda. ¿Puedo pasar?, pregunté, cruzando las manos. ¿O debo esperar aquí fuera mientras inspeccionas debajo de la cama en busca de pelusas perdidas? Hawk miró hacia atrás en mi dirección. No son las pelusas lo que me preocupa. Las pisadas, en cambio, sí. Por todos los dioses. Y el señor oscuro seguirá viniendo hasta que obtenga lo que quiere. Sentenció y miró hacia otro sitio. Me estremecí. Tu habitación debería comprobarse siempre antes de que entres. Crucé los brazos delante del pecho, congelada a pesar del fuego. Observé a Hawk contemplar su ronda en la puerta y cerrarla en silencio. Se volvió hacia mí, una mano sobre la empuñadura de una espada corta, y el revoloteo de mi pecho se redobló. Su rostro era de una belleza asombrosa, desde los carnosos labios de su ancha boca hasta la inclinación ascendente de sus cejas y las oscuras oquedades de debajo de sus altos y anchos pómulos. Podía haber sido la musa de muchos cuadros que colgaban en el Ateneo de la ciudad. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, ¿por qué lo preguntas? Dio la impresión de que te pasaba algo cuando el duque se estaba dirigiendo a la gente. Tomé nota mental de recordar lo observador que era Hawk. Había pensado decir que estaría bien, pero sabía que no me creería. Me mareé un poco. Supongo que no he comido lo suficiente hoy. Su intensa mirada recorrió lo que podía ver de mi cara, e incluso con el velo me sentí insoportablemente expuesta cuando me miraba como lo hacía en ese momento. Odio esto. ¿Qué odias?, me pregunté, confusa. Hawk no respondió de inmediato. Odio hablarle al velo. Oh. La comprensión onduló por mi interior. Levanté la mano y toqué la tela que ocultaba mi pelo. Supongo que a la mayoría de la gente no le gusta. No puedo creer que a ti sí. No, no me gusta, admití. De inmediato miré a mi alrededor por la habitación, como si esperara que la sacerdotisa Analía estuviese escondida en alguna parte. Quiero decir que preferiría que la gente pudiese verme. ¿Cómo te sientes ahí dentro?, preguntó Hawk con la cabeza ladeada. El aire se me atascó en la garganta. Nadie me había preguntado eso jamás, y aunque tenía muchas opiniones y sentimientos acerca del velo, no estaba segura de cómo ponerlos en palabras, a pesar de que confiara en Hawk. Algunas cosas, una vez dichas, cobraban vida propia. Fui hasta una de las butacas y me senté en el borde mientras intentaba averiguar qué decir, y de repente mi cerebro pareció escupir la única cosa que me vino a la mente. Es asfixiante. Entonces, ¿por qué lo llevas?, preguntó Hawk, acercándose a mí. No me había dado cuenta de que tuviera elección. Levanté la vista hacia él. Ahora tienes elección. Se arrodilló delante de mí. Estamos solo tú y yo, las paredes y un juego de muebles patético e inadecuado. Mis labios se movieron solos, como para sonreír. ¿Llevas el velo cuando estás con Tawny?, preguntó. Sacudí la cabeza para decir que no. Entonces, ¿por qué lo llevas ahora? Porque
tengo permitido estar sin velo con ella. Me dijeron que se supone que debes llevarlo en todo momento, incluso con las personas que tienen permitido verte. Tenía razón, por supuesto. Hawke arqueó una ceja. Suspiré. No llevo el velo cuando estoy en mi habitación, y no espero que vaya a entrar nadie aparte de Tawny. Y no lo llevo porque me siento más en control de la situación. ¿Puedo elegir no ponértelo? Terminó por mí. Asentí, más que un poco asombrada, porque lo había clavado. Ahora puedes elegir, lo sé. Sin embargo, era difícil explicar que el velo también servía de barrera. Con el puesto, recordaba lo que era y la importancia de ello. Sin él, bueno, era fácil querer solo querer. Sus ojos recorrieron el velo y pasó un momento largo. Entonces asintió y se levantó despacio. Estaré fuera si necesitas algo. Se me formó un extraño nudo en la garganta, uno que me impidió hablar. Me quedé donde estaba mientras Hawke salía de la habitación. Contemplé la puerta cerrada una vez que se marchó. No me moví, no me quité el velo, durante un buen rato, no hasta que dejé de querer. A la tarde siguiente, esperaba ante la sala de recepción de la duquesa en el primer piso. La del duque estaba en el extremo opuesto del pasillo, así que me coloqué de espaldas porque no quería ni verla. No digamos ya pensar en ella. Había 2 guardias reales apostados a la puerta de la habitación de Jacinda mientras Víctor esperaba a mi lado. Esa mañana le había contado lo que había sucedido en realidad cuando el duque y la duquesa se dirigieron a la multitud, y como no estaba segura de si de verdad había sentido algo o no. Víctor me había sugerido que hablara con la duquesa, puesto que era poco probable que la sacerdotisa fuese a darme alguna información útil, y la duquesa quizás hablara de manera más abierta, aunque dependía del humor que tuviese. Recé porque estuviera habladora. Ni Víctor ni yo hablamos en presencia de los otros guardias reales, pero sabía que estaba preocupado por lo que había compartido con él, por lo que podría significar que mi don estuviese evolucionando, o que fuese algo en mi cabeza. Podría ser solo el estrés de todo lo que ha sucedido, había comentado. Quizás sea mejor esperar a estar segura de que es tu don antes de alertar a nadie. Sabía que Víctor estaba preocupado porque, si todo esto era cosa de mi cabeza, pudieran de algún modo usarlo en mi contra, pero yo no quería esperar a que volviera a pasar. Prefería saber ya si era cosa de mi don o no para poder reaccionar mejor. La puerta se abrió y uno de los guardias reales salió por ella. Su excelencia te verá ahora. Víctor se quedó fuera, como estaba planeado, puesto que se suponía que solo el duque y la duquesa sabían de la existencia de mi don, y también el clero del templo. Rompía tantas reglas que no era de sorprender que Hawke pareciera sorprendido cuando no quise quitarme el velo la noche anterior. Eso era lo que estaba pensando cuando entré en la sala de recepción. Archivé esos pensamientos mientras miraba a mi alrededor. Siempre me había gustado esa sala, con sus paredes color marfil y sus muebles gris claro. Había algo pacífico en ella, y también era cálida y acogedora a pesar de no haber ventanas. Tenía que ser todas esas centellantes lámparas de araña. Mis ojos encontraron a la duquesa sentada ante una mesita circular, donde bebía de una pequeña taza. Vestida del más pálido de los amarillos, me recordó a la primavera en la capital. Levantó la vista, una leve sonrisa en su rostro atemporal. «Ven, toma asiento». Fui hasta ella y me senté en la silla de enfrente. Me fijé en el plato de pastas. Solo quedaban las que tenían nueces. Era probable que los pastelitos de chocolate hubiesen sido los primeros en ser devorados. La duquesa compartía la misma debilidad que Víctor. ¿Querías hablar conmigo? Depositó la delicada taza floreada en su platito a juego. Asentí. Sé que está muy ocupada, pero esperaba que pudiera ayudarme con algo. La dio la cabeza y una sedosa mata de ondas de tono castaño rojizo se derramó sobre su hombro.
He de admitir que me pica la curiosidad. No recuerdo la última vez que acudiste en mí en busca de ayuda. Yo sí, fue cuando pedí que me asignaran habitaciones en la parte vieja del castillo, algo que estaba segura de que ella todavía no entendía del todo. Quería hablarle, respiré hondo, quería hablarle de mi don. Sus ojos negros como el carbón se abrieron de manera casi imperceptible. No esperaba que eso fuese un tema de conversación. ¿Alguien ha descubierto tu don? No, Excelencia, eso no es lo que ha pasado en absoluto. Tomó la servilleta de su regazo y se limpió los dedos. Bueno, pues cuéntamelo. Por favor, no me tengas en ascuas. Creo que le está pasando algo, le dije. Ha habido unas cuantas situaciones en las que creo que he sentido algo más aparte de dolor. Despacio, la duquesa dejó la servilleta en la mesa. ¿Estabas usando tu don? Sabes que los dioses te han prohibido hacerlo. No debes utilizarlo hasta que te encuentren digna de él. Lo sé, no lo he usado. La mentira salió con facilidad, quizás con demasiada facilidad. Pero a veces simplemente ocurre. Cuando estoy con mucha gente, me cuesta controlarlo. ¿Has hablado de esto con la sacerdotisa? Por todos los dioses, no. No ocurre a menudo, lo juro, y solo me ha pasado en los últimos días. Redoblaré mis esfuerzos por controlarlo, pero cuando sucedió antes, creo que noté algo más, aparte del dolor. La duquesa me miró sin parpadear, durante lo que me pareció una pequeña eternidad. Entonces se levantó de su asiento, un poco nerviosa. La observé ir hacia el armario blanco pegado a la pared. ¿Qué crees que sentiste? Ira, contesté. Durante el consejo de la ciudad, y ayer por la noche, sentí ira. No le diría nada de Loren. No querría hacerle algo así. Fue el hombre que... ¿El descendente? Sí, al menos eso creo, precisé. Creo que percibí su ira. La duquesa sirvió una bebida de un decantador. ¿Has sentido algo más que te haya podido parecer anormal? Creo que también he sentido miedo cuando el duque hablaba del ataque de los demonios. El terror es muy parecido al dolor, pero transmite una sensación diferente, y creí sentir algo como, no sé, emoción o anticipación. Fruncí el ceño. Esas dos cosas son más o menos lo mismo, supongo. En cierto modo, ¿sientes algo ahora? Se volvió hacia mí, con un vaso de lo que supuse que quizás fuera jerez en la mano. Parpadeé desde detrás del velo. ¿Quiere que use mi don con usted? La duquesa asintió. Creí que no importa lo que hayas creído. Me interrumpió. Me puse tensa. Quiero que uses tu don ahora y me digas qué sientes, si es que sientes algo. A pesar de encontrar su petición más que extraña, hice lo que me pedía. Abrí mis sentidos y noté cómo la cuerda se tendía entre nosotras y conectaba con nada excepto una inmensa vaciedad. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Notas algo, Penélope? Cerré la conexión y negué con la cabeza. No siento nada, Excelencia. La duquesa soltó el aire de golpe por la nariz y luego se bebió su copa de un impresionante trago. Abrí los ojos como platos mientras mi mente procesaba su reacción a toda velocidad. Era casi como si esperara que sintiera algo de ella, aunque jamás había podido. No creía que fuera a poder jamás. Bien, murmuró. Sus faldas se enroncaron en torno a sus tobillos cuando se giró hacia el armario. Dejó el vaso. Me preguntaba si de verdad estaba sintiendo algo o... Me callé cuando se volvió hacia mí. Creo que tu don está madurando, dijo. Se acercó a mí. La brillante luz en lo alto centelló sobre el anillo de obsidiana que llevaba en el dedo cuando agarró el respaldo de la silla. Tiene sentido que ocurra a medida que te aproximas a tu ascensión. ¿O sea que es normal? Chasqueó la lengua contra el velo del paladar. Por un instante dio la impresión de que iba a decir algo, pero entonces cambió de opinión. Sí, eso creo, pero no le diría nada a su excelencia al respecto.
La tensión se apoderó de mis hombros ante la advertencia apenas velada. Nunca estaba segura de si la duquesa conocía las predilecciones de su marido. No podía imaginar cómo podía ignorarlas por completo, pero había una parte de mí que deseaba que así fuera, porque si lo sabía y no hacía nada por impedirlo, ¿no la ponía eso al mismo nivel? Aunque en realidad ni siquiera sabía si estaba siendo justa con ella. Solo porque fuese una ascendida, no quería decir que tuviese algún poder sobre su marido. Eso le recordaría a la primera doncella, susurró. Sorprendida, levanté la vista hacia ella. No había esperado que sacara el tema de la primera doncella, la anterior a mí, la única otra doncella que conocía. ¿Esto le ocurrió también a la doncella anterior? Así es. Sus nudillos empezaron a ponerse blancos y yo asentí. Solo había habido 2 doncellas elegidas por los dioses. ¿Qué sabes de la primera doncella? Nada, admití. No sé su nombre y ni siquiera cuándo vivió, ni lo que le sucedió tras su ascensión, ni por qué importaba si el desarrollo de mi don se la recordaba o no al duque. Hay una razón para ello. ¿Ah, sí? La sacerdotisa Analía jamás me había dicho nada al respecto. ¿Hacía caso omiso de mis preguntas sobre ella o sobre mi ascensión? No hablamos de la primera doncella, Penélope, continuó. No es solo que elijamos no hacerlo, es que no podemos. ¿Los dioses lo prohíben?, sospeché. La duquesa asintió y sus ojos parecieron penetrar en mi velo. Voy a romper esa regla, solo por esta vez, y rezo porque los dioses me perdonen, pero te voy a decir esto con la esperanza de que tu futuro no acabe del mismo modo que el de la primera doncella. Empezaba a tener un pálpito muy malo de hacia dónde iba esto. No hablamos de ella, nunca. Su nombre es indigno de nuestros labios y del mero aire que respiramos. Si fuese posible, haría que su nombre y su historia fueran eliminados por completo. La silla crujió bajo la mano de la duquesa de Terman. El ruido me sobresaltó y casi se me para el corazón en el pecho. ¿Los dioses la encontraron indigna? Por algún pequeño milagro no fue así, pero eso no significa que fuera digna. Si no la habían encontrado indigna, ¿por qué no se hablaba de ella nunca? No podía haber sido tan mala si no la encontraron indigna. Al final, su dignidad no importó. La duquesa de Terman levantó los dedos. La silla estaba mellada y astillada. Sus acciones la pusieron en un camino que acabó con su muerte. La mató el Señor Oscuro.